Bueno, a continuación veremos un problema de cálculo diferencial, el cual está relacionado con el tema de máximos y mínimos. El problema es calcular el volumen máximo de un cilindro que está inscrito en una esfera. En este caso, nuestras variables van a ser dos. Tenemos el cilindro inscrito en una esfera. La esfera tiene un radio R mayúscula. El cilindro tiene un radio R minúscula y una altura H. Este problema se va a resolver por dos métodos. Voy a iniciar con el primero. Para calcular el volumen del cilindro, tenemos que calcular la base por la altura. En este caso, la base es un cilindro que tiene, la base es una esfera que tiene un radio R, el mismo que tiene el cilindro. Como sabemos, el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Ajá. Entonces, tendríamos que el volumen del cilindro sería igual a pi por la altura por radio al cuadrado. Bueno, aquí tenemos dos variables, h y r. Para poder resolver el problema tendríamos que hacer una sustitución de tal manera que nos quede nada más una variable en expresión del volumen, la cual podemos obtener a través del teorema de Pitágoras. Como pueden ver, entre el radio del cilindro, el radio de la esfera y la mitad de la altura del cilindro, que sería h sobre 2, forman un triángulo rectángulo. Entonces, entre esas tres variables hay una relación, que sería el radio de la esfera al cuadrado es igual al radio del cilindro al cuadrado más un medio de la altura al cuadrado. De aquí yo puedo despejar ya sea h o r en términos de la otra variable y el radio de la esfera. En este caso el radio de la esfera lo estamos considerando como constante. R cuadrada sería entonces igual al radio de la esfera al cuadrado menos la altura sobre 2 al cuadrado. Con lo cual, el volumen del cilindro quedaría igual a pi por h por r minúscula al cuadrado, que es r cuadrada, bueno, el radio de la esfera, menos h sobre 2 al cuadrado. ¿Sí? Bueno, entonces ya tenemos una expresión para el volumen del cilindro en términos de la variable h. El siguiente paso es calcular la derivada del volumen para encontrar un máximo y un mínimo. Bueno, en este caso, el que nos interesa es el volumen máximo. Entonces, si derivamos el volumen del cilindro con respecto a la variable h, nos va a quedar la derivada de pi por h por r mayúscula al cuadrado menos h sobre 2 al cuadrado. Bueno, como sabemos, pi es una constante y lo que tendríamos que derivar nada más es el término h por r cuadrada
menos h sobre 2 al cuadrado. ¿Sí? Esto se puede derivar de dos maneras, multiplicando h por cada término dentro de esta expresión o utilizando la regla del producto. Bueno, entonces la derivada del volumen del cilindro nos quedaría de la siguiente forma. Es pi por el radio de la esfera al cuadrado menos 3 veces la altura al cuadrado sobre 4. Entonces, esto es lo que tenemos que igualar a 0 para encontrar el máximo o el mínimo. En este caso, como pi es una constante, tendríamos que r cuadrada menos 3h cuadrada sobre 4 es igual a 0. De aquí podemos despejar cuánto vale h y nos va a quedar de la siguiente forma. H va a ser igual a 2 veces el radio de la esfera sobre raíz de 3. Ya que encontramos h, este valor va a ser el valor de la altura para el volumen máximo. Si ustedes derivan como ejercicio 2 veces la expresión que obtuvimos para el volumen del cilindro y sustituyen este valor, les tendría que dar un valor negativo. Como recuerdan, los criterios para encontrar un máximo o un mínimo es que si la segunda derivada evaluada en los puntos encontrados al igualar a 0 la primera derivada, si esta segunda derivada es positiva, tenemos un mínimo, y si es negativa, tenemos un máximo. Entonces, si sustituyen el valor de h en la expresión del volumen, tendrían que la segunda derivada es negativa. Ahora procedemos a calcular el valor del radio del cilindro, que es igual al radio de la esfera al cuadrado menos h sobre 2 al cuadrado. Está bien. Bueno, entonces ahora procedemos a calcular el radio del cilindro sustituyendo el valor de h en términos del radio de la esfera. Haciendo esto nos va a quedar el radio de la esfera al cuadrado menos, voy a sustituir ahora el valor de h en la expresión del radio del cilindro, con lo cual nos quedaría el radio de la esfera al cuadrado sobre 3, de tal forma que nos quedaría dos veces el radio de la esfera sobre 3. ¿Sí? Ese sería el valor de r cuadrada. Ahora, para calcular el volumen máximo del cilindro, vamos a sustituir el valor de pi, h y r cuadrada. H y r cuadrada ahora en términos del radio de la esfera. Nos quedaría pi por 2 tercios, no, 2 sobre raíz de 3 veces el radio de la esfera. Todo esto por el radio al cuadrado, que sería 2 veces el radio de la esfera sobre 3. Con esto nos quedaría de la siguiente forma el volumen de este cilindro.
Lo escribo de esta manera para que sea evidente. Si recuerdan de algún curso de geometría analítica, 4/3 de pi por radio al cubo es el volumen de la esfera total, y encontramos que el volumen máximo del cilindro sería 1 sobre raíz de 3, el volumen total de la esfera. Con eso encontramos el volumen máximo de este cilindro.